¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las estrategias para los estudiantes con trastornos por déficit de atención e hiperactividad en el aula de clases? Yo soy Rumujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las estrategias conductuales en el aula de clases. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de desarrollo de carácter crónico, sistemáticamente evolutivo y probablemente de transmisión genética, que afecta a un 5 o 7% de la población infantil, llegado a la conclusión de que en la etapa adulta hay casos de un 60%. Para sospechar la evidencia de estos trastornos en los estudiantes en el aula de clase, se debe estar bien atento a los síntomas que presentan los mismos, a través de los ambientes o las actividades que se realizan a través del día a día. Además, se deben interferir las conductas del estudiante en el aula de clases para así poder llevar un proceso aproximado de 6 meses para poder identificar a través de referencias grupales o individuales. Podemos encontrar 3 tipos diferentes de estos posibles trastornos o síntomas de estos estudiantes. Todo esto depende de las características que presenta el estudiante en el aula de clase. El primero es cuando los estudiantes manifiestan una conducta predominante inatenta. Esto quiere decir que cuando nos referimos a aquel trastorno que predomina la inatención. Un ejemplo de ello sería cuando el estudiante se caracteriza por su lentitud o su hipoactividad. El segundo es cuando los estudiantes presentan de forma muy predominante la hiperactividad o la impulsividad. Un ejemplo de ello es muy común en las aulas de clase, es cuando el estudiante muestra un déficit de atención. Y por último es cuando el docente determina un grupo de síntomas a través de las actividades de aulas de clase y estos son llamados subtipos combinados. El docente comúnmente se hace la siguiente interrogante: ¿cómo podemos determinar estos síntomas en nuestros estudiantes? ¿Cómo se puede apreciar el déficit de atención o el trastorno en el aula de clases? Realmente existen algunas pautas que determinan que un estudiante sufre o maneja el déficit o el trastorno en el aula de clases. Las siguientes son los errores de lectura, las omisiones, las adicciones, sustituciones, la dificultad de un grupo consonántico, la desmotivación o el rechazo de la lectura, los errores de escritura, las uniones de las letras, las fragmentaciones, la adicción de las letras, sílabas o palabras, la omisión de letras, sílabas o palabras, la sustitución de letras, sílabas o palabras, la caligrafía, puede ser pobre o desorganizada, la mayor presencia de falta de ortografía, las letras bastante irregulares, no guardan un orden al momento de escribir, los renglones suben y bajan, no son rectos, y los errores de operaciones debido principalmente a la impulsividad. Realmente la labor de planificar el estudio de los estudiantes con el síndrome de trastorno de déficit de atención en el aula de clase puede resultar muy difícil, tanto para las familias como para las instituciones educativas, enfrentándose a una serie de dificultades generalmente que hacen que la tarea de estudiar un proceso sea tortuoso. Por nombrar algunos ejemplos, los estudiantes que pasan horas y horas estudiando y el rendimiento no es el esperado, porque la relación entre horas no permite la concentración o la calidad de la misma. Otro ejemplo sería cuando los estudiantes les cuesta empezar a estudiar o se cansan rápidamente. Además, existen numerosas las ventajas que nos permiten una buena planificación. Entre ellas encontramos el ahorro de tiempo, la creación de hábitos y estrategias educacionales, la organización racional de las actividades en el aula de clases, la distribución adecuada de los estudiantes en el área de estudio,
Se evita también a última hora el descontrol en el aula de clases, evita la vacilación sobre qué debo hacer, evita la improvisación a la hora de estudio y economiza el esfuerzo y la optimización del tiempo en el aula de clases. Hemos hablado muchísimas veces sobre la importancia del docente en el aula de clases. Pero cuando hablamos del déficit de trastorno de atención y de hiperactividad, su papel se vuelve mucho más relevante. Es indiscutible para que el docente pueda manejar la conducta de un estudiante con este síntoma o déficit en el aula. Es necesario, primero, que se conozca el trastorno para tener un poco más de información relativa a lo que se debe encontrar o lo que se debe aplicar en el aula de clases. Y segundo, para que sepan cómo manejar las estrategias y los recursos que tienen al alcance para así poder modificar un poco la conducta del estudiante. Son numerosas y variables y flexibles las estrategias que nos permiten identificar a los estudiantes con este síndrome en el aula de clases. Estas estrategias nos permiten comparar, buscar la mejor metodología o el proceso más adecuado para poder descubrir cómo podemos ayudar a este estudiante con este síntoma. Se debe tener en cuenta el clima en el aula de clase debe ser dinámico, porque esto nos va a permitir que el estudiante con síndrome o trastorno de deficiencia en el aula de clase aprenda a igual o a la par que los estudiantes que no presentan este síntoma. Nombraremos algunas estrategias. La primera estrategia es la estrategia cooperativa. Esta es una estrategia donde los estudiantes trabajan en grupo por una recompensa en común. También es llamado responsabilidad moral, pues porque marca una meta compartida entre los estudiantes. La segunda es la estrategia individual. Esta es una estrategia con una estructura donde se recompensa a nivel individual. Los estudiantes reciben de los demás compañeros de clase un apoyo o una recompensa por la actividad lograda. La tercera estrategia es la estrategia competitiva. Esta estrategia es donde involucran una recompensa otorgada por diferentes estudiantes, los cuales han alcanzado o han mejorado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para implantar estas estrategias, se deben seguir los siguientes pasos. El primer paso es decidir en qué momento del día se va a aplicar esta estrategia. La segunda, definir con claridad cómo va a ser el comportamiento de recibimientos de los estudiantes. El tercero, establecer las recompensas. La cuarta, representa el programa de los estudiantes. Y la quinta, poner en marcha el programa. En síntesis, estas estrategias se pueden implementar en el aula de clases, pero lo más importante es conocer al estudiante, su conducta y cómo es el esfuerzo del estudiante para lograr su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y recuerda que la mente que se abra a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas vivir una nueva experiencia de conocimiento, te esperamos en nuestra aula virtual Docentes 2.0. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirla a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.